¿Cómo dejé de vivir dividida? Durante años sentí que tenía que elegir entre dos versiones de mí: la nutricionista que todos conocían y la mujer que estaba despertando espiritualmente. Este es el camino que recorrí hasta dejar de vivir dividida. Bienvenida. Este es un espacio para mujeres que están despertando, recordando quiénes son y aprendiendo a habitar la paz interior siendo una misma. Soy Rosa y voy a acompañarte en este camino de volver a vos. Hoy quiero compartirte una parte muy importante de mi historia. No porque sea especial, sino porque quizás, mientras la escuchás, puedas reconocer partes de la tuya. Porque durante muchos años sentí que vivía dividida. Y quizás vos también te hayas sentido así alguna vez. Como si hubiera partes tuyas que podían convivir con algunas personas y otras que debían permanecer ocultas. Como si mostrarte completa fuera demasiado. Como si tuvieras que elegir qué parte de vos mostrar según dónde estuvieras. Eso era exactamente lo que me pasaba. Yo lo llamé la doble vida. Hubo un momento de mi vida en que mi espiritualidad era un mundo que compartía con algunas personas y con otras no. Siempre fue una parte muy importante de mí, pero no la mostraba en todos los ámbitos, y especialmente en mi trabajo. Y aunque desde afuera parecía que todo estaba bien, por dentro comenzaba a sentir una incomodidad cada vez mayor. Porque vivir dividida requiere mucha energía. Me sentía agotada, porque sentía que tenía una doble vida. Por un lado estaba la nutricionista y por el otro la mujer que comenzaba a despertar espiritualmente. Eso siempre me llevó a pensar que estos dos mundos no podían convivir. Se me hacía algo cuesta arriba pensar que tenía que elegir. Y esa sensación me acompañó durante años. En el año 2016, la nutrición ocupaba el centro de mi trabajo. Las dietas, los hábitos alimentarios, el peso corporal, la actividad física, contar calorías, contar grasas, alimentación saludable, consciente. Eso era lo que hacía todos los días en consulta. Pero les cuento que me pasaba algo. Yo observaba a la persona que tenía delante de mí y comencé a escuchar en lugar de tanto hablar, ¿no? Y comencé a escuchar una y otra vez que se repetían. Aparentemente las personas venían buscando ayuda con la alimentación, pero siempre luego terminábamos hablando de otra cosa. Y lo que yo escuchaba y veía era ansiedad, angustia, culpa por 1000, tristeza, problemas con relaciones, problemas de comunicación, conflictos familiares. Y especialmente, y esto es muy importante y es el centro para mí, de las consultantes o de las pacientes mujeres, casi siempre escuchaba lo siguiente: no tengo tiempo para mí, no puedo priorizarme, primero están mis hijos, tengo que cumplir con el trabajo, primero está mi familia, primero están todos los demás. Y mientras escuchabas esas historias, me di cuenta de algo, que lo mismo me estaba pasando a mí. Yo también estaba postergándome. Eso fue un espejo muy fuerte. Yo también estaba intentando sostenerlo todo.
Yo también estaba cansada. Y ese descubrimiento marcó un antes y un después en mi vida y en mi profesión. En mi vida personal yo llevaba más de 15 años haciendo terapia psicoanalítica, trabajando temas que se repetían: priorizarme, poner límites, valorar mis tiempos, valorar mis espacios, reconocer mi forma de mirar la vida, esta forma que muchas veces no coincidía con la mirada familiar. Paralelamente tenía una amiga y nutricionista que juntas estudiamos la carrera y nos recibimos juntas, Vanina. Y ella me abrió una puerta completamente nueva: la memoria celular. Cada semana asistía a sesiones de nutrición y memoria celular con Vani. Y algo empezó a cambiar. Yo comencé a sentirme mejor, no solamente con mi alimentación ni con mi cuerpo, internamente. Empecé a sentir una conexión diferente conmigo, porque estaba comenzando un camino de sanación. Por primera vez vi ese camino de sanación. Meditaciones, flores de Bach, cuencos, memorias, heridas, dolores antiguos, culpas viejas. Y créeme cuando te digo que había muchas. Por primera vez sentí que algo profundo comenzaba a ordenarse. Era como si mis procesos que había trabajado durante años comenzaran lentamente a encontrar un cierre. La sanación espiritual me daba paz. Me sentía más liviana y esa liviandad se reflejaba en mi mente. También se reflejaba en mi cuerpo y en mi forma de vivir. Ese mismo año comencé a estudiar decodificación de memoria celular y aquello que al principio me parecía casi como una magia comenzó a convertirse en parte de mi trabajo. Ya no podía mirar a las personas de la misma manera. Comencé a comprender que detrás de cada síntoma, detrás de cada hábito, detrás de cada dificultad, había una historia. Y eso cambió completamente mi forma de acompañar. En 2017 realicé un posgrado de bioneuroemoción. Fue un año muy intenso. Estudié metafísica, física cuántica. Leí los libros del Dr. David Hawkins, algunos de Carlos Jung y muchos otros autores. Mi mente se estaba expandiendo y mi corazón también. Pero, y acá el pero es muy grande, porque también llegó un libro, pero no cualquier libro. Un libro primero de tapas blandas, un libro azul, un curso de milagros. Y cuando este libro llegó a mi vida, ahora te digo esto, llegó para quedarse. No fue solamente una lectura, fue una nueva manera de comprender la vida, una nueva manera de comprender el sufrimiento y una nueva manera de comprender la paz. Entre 2018 y 2020 me formé como psicoterapeuta de un curso de milagros y comencé a dar talleres presenciales. Esto fue antes de la pandemia. Comencé a compartir esas enseñanzas, a practicarlas y a vivirlas, y mientras más avanzaba, más evidente se volvía algo. Yo seguía sintiéndome dividida, porque llevaba dos vidas. Por un lado estaba mi profesión y por otro lado estaba la espiritualidad. Pensé muchas veces en dejar la nutrición. Sí, lo pensé, porque la espiritualidad me daba paz, pero no encontraba la manera de unir esos dos mundos.
los sentía opuestos. El físico, el ego por un lado y el espíritu por el otro. No sabía cómo hacerlos convivir. Y así fue como viví como 3 años la noche oscura del alma. Estuve atendiendo mi consultorio con mis títulos de nutrición, con mi título de posgrado en bio-neuroemoción. Y por otro lado, dando talleres de un curso de milagros. Fue hermoso pero agotador, porque seguía intentando decidir cuál de esas 2 mujeres era la verdadera. Por suerte pude comprender algo que no tenía que elegir, que tenía que integrar, y ese aprendizaje cambió mi vida. Entendí que la verdadera paz no aparece cuando eliminamos parte de nosotras. No es necesario. La verdadera paz aparece cuando dejamos de pelearnos con ellas. Y cuando entendí eso, lloré de la emoción y todo cambió. Entonces, dejé de hablar solamente de hábitos alimentarios y empecé a hablar de hábitos pacíficos, de culpa, de miedo, de perdón. Empecé a hablar de pensamientos de ataque, de cambio de mentalidad, porque entendí que muchas veces el sufrimiento no estaba en el plato, estaba en la forma de pensar, en la forma de percibir, en la forma de relacionarnos con nosotras mismas. Y ahí nació una nueva manera de acompañar, una manera mucho más coherente conmigo, mucho más auténtica y mucho más integrada. Hoy entiendo que la paz no apareció cuando cambié de profesión. La paz apareció cuando dejé de pelearme con partes de mí misma. Cuando dejé de elegir entre una versión y otra y dejar de juzgarla a una y a otra, cuando entendí que podía integrarlas, que no había nada de malo en eso y que podía mostrarme completa, tal como soy. Chicas, de ahí nace ser una misma, de mi propia experiencia, de mi propio camino, de mi propia integración, porque ser una misma es volver al ser, elevar la conciencia, sanar heridas, soltar luchas, reconciliarte con vos, dejar atrás la idea de que tenés que sostenerlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo y empezar a construir una relación más amorosa con vos misma. Y te digo más, quizás también sea este tu camino. No es necesario que te conviertas en alguien diferente, sino lo importante acá es volver a reunir las partes de vos que quedaron separadas, las partes que escondiste, las partes que callaste, las partes que creíste incompatibles. Porque cuando dejas de dividirte, algo dentro tuyo descansa y desde ahí empieza la verdadera paz. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme y nos encontramos en el próximo episodio de Ser una misma.